Bueno, jóvenes, vamos a empezar. Nos vamos a buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Feliz inicio de semana. Nos vamos a ir a el concepto de economía. Se van a ir después de un cuadro donde dice que todas las sociedades deben de economizar, o algunas ideas que estudia la economía. Hay un cuadro donde vienen 4 puntos. Se ocupa del empleo eficiente, estudia el problema económico, analiza las leyes, revisa la conducta humana, que eso lo vimos el viernes pasado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Debido a que el tiempo, las energías y los recursos naturales son limitados, contrariamente a las apetencias del hombre, normalmente todas las sociedades tienen que economizar. Es decir, aquí la sociedad ha de decidir cuánto tiempo, cuánta energía y cuántos de sus recursos habrán de dedicarse a satisfacer esta necesidad. Y aquella apetencia y cuáles habrá de posponer. Estas decisiones se toman dentro del marco institucional de técnicas, posiciones, normas y creencias que se le llama la economía. Nosotros, acuérdense, vamos a tener que, en el examen va a haber dos definiciones de economía. Lo que es la economía en sí y lo que significa etimológicamente la economía. Hay que conocer esas dos definiciones. Ahorita en la libreta van a poner esto, la economía, eso es bien poquito. La economía es un complejo institucional. ¿Perdón? Un complejo institucional. La economía es un complejo institucional. Buenos días, Lisette. Buenos días, Carlos. Espero se encuentren bien. Esto ya va,
esto ya no lo escriban, esto viene en su manual. Ahora bien, dice, una economía es el complejo institucional que normalmente canaliza las decisiones y acciones de los miembros de una sociedad a medida que organiza y gastan su tiempo y energía y deben de utilizar todos los recursos disponibles para poder producir. Muchas veces en las empresas no compran ciertos productos o materias primas y nosotros con lo que hay tenemos que trabajar. O sea, tenemos que idear algo que haga la sustitución de otras cosas, de otras materias primas. Por eso te dicen que en la economía hay que utilizar lo que tengamos para trabajar. A medida que organizan y gastan su tiempo y energía y utilizan los recursos disponibles para producir y distribuir los bienes y servicios que se destinarán a satisfacer sus necesidades y apetencias. Por último, recordando las palabras del maestro Francisco Zamora, hecho o acto económico es aquel que tiene como origen la conducta que siguen los hombres en su calidad de miembros de una sociedad a que pertenecen, cuando la escasez de los medios de satisfacción de que disponen aplicables a varios fines los obliga a optar entre esos fines y poder esforzarse para obtener de dichos medios el mayor provecho posible. Eso viene en el manual, ¿o no? A ver. No lo vamos a ver. Yo lo veo porque está genial. Pero ese no viene. Mira, también bueno, ahorita va a seguir lo que es la economía política. Van a anotar eso. Economía política, perdón, Michelle. En la economía política, término usado por Aristóteles, economía política, término usado por Aristóteles, que también utilizaron Mozartien, es metro, M de metro, O de Oscar, N de néctar, T de tango, C de coca, H de hotel, R de Romeo, E de eco, T de tango, I de India, E de eco, N de néctar. Mozartien. Ahora bien, en 1615 y Berry es con V de Víctor y doble R de Raúl, Berry y latina, Berry, en 1771. 1771. ¿Ustedes qué entienden por economía política antes de empezar? Si hablamos de
de economía política, ¿qué es para ustedes? ¿Qué pasa con nosotros con los impuestos? ¿Quién se lleva ese dinero? El gobierno. Y todo eso es parte de la política, ¿verdad? El gobierno es parte de la política. Entonces, vemos que a veces dice el gobierno nos quita mucho dinero y no lo sabe utilizar. Pues sí lo sabe utilizar, pero también hay mucho dinero que se va en las bolsas de ellos, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero en todas partes pasa lo mismo. O sea, no nada más es aquí. Es a nivel mundial, ¿verdad? Nada más que desgraciadamente aquí en México pagamos muchísimos impuestos a comparación de otros países. Y los impuestos son muy caros. Aquí en México son carísimos. Ahora bien, dice, esto no lo escribe, nomás veanlo de su libro. Dice, el empleo de esta expresión se deriva por tradición de los primeros tratadistas que se propusieron estudiar el arte de la buena administración del Estado. Su origen se remonta a la antigüedad griega con Aristóteles y otros pensadores que se preocupan más de la política que de la economía. Durante la Edad Media, la expresión fue olvidada y apareció nuevamente en 1615 con Antonio de Montretien en su ensayo titulado Tratado de Economía Política y en 1771 con Pietro Berri en su obra llamada Meditación sobre la Economía Política. Ahora vamos a ver lo que es la política económica. ¿Qué tiene que ver la política económica? La política económica son los medios que normalmente el gobierno utiliza para mover todo el dinero que le entra. Se supone que pagan cosas, cambios que se hacen en las calles, pagan los trabajadores, o sea, hay muchos gastos que tiene el gobierno que a veces no los vemos nosotros. Que sí, y a veces los gastos que tiene decimos, pero no les pagan ni el mínimo a la pobre gente, a las que están en la calle. Pues sí, pero imagínense la cantidad de gentes que tiene para darles a todos un buen sueldo, pues no alcanzaría, pero es parte de. Entonces dice que utiliza un gobierno para regular o modificar los asuntos económicos de un país. Entre esos medios pueden destacarse diversas políticas, como son la fiscal, la monetaria, financiera, crediticia, industrial, etc. Ahorita le van a poner ustedes en su libreta política económica, política económica y proceso político. Proceso político. Política económica y proceso político. La política económica está estrictamente vinculada con el proceso político y son los hombres del Estado los que la conducen para alcanzar los objetivos que se fijan en determinado lapso del ejercicio gubernamental. Así, por ejemplo, dice el crecimiento económico y la redistribución del ingreso, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la racionalización del desarrollo industrial, el reordenamiento de las transacciones internacionales, entre otros, forman parte de los objetivos a largo, mediano y corto plazo de la política económica, acorde con las necesidades de un país. Ahora bien, ahorita van a poner política económica, política económica y equilibrio de objetivos.
Esto va más enfocado para que sepan a lo que es las necesidades, los empleos, lo que la gente debe realmente ganar. Entonces, política económica y equilibrio de objetivos. Dice, precisando más empleo, desempleo, electrificación, construcción de carreteras, atención educativa, apoyo a la agricultura, etcétera, son objetivos que preocupan profundamente a los políticos para encauzar mejor la economía nacional. Aquí el problema principal de la política económica consiste en saber equilibrar los diferentes objetivos entre sí para poder evitar conflictos que repercutan tanto en forma interna como internacional. Ahora vamos, el tema que vamos a ver es necesidad y escasez. Ahorita ustedes le van a poner abajo deseo y necesidad. Que eso ya lo vimos anteriormente. Los deseos es todo lo que nosotros quisiéramos tener o obtener, ¿verdad? Y la necesidad es lo que yo requiero para poder sobrevivir, que esa es la diferencia entre una y otra cosa. Los deseos, algunos no los podemos alcanzar, pero las necesidades sí, o sea, pues eso hay que trabajarlo para poder obtenerlo. Y los deseos, hay deseos que quisiéramos tenerlos, pero a veces no los van a tener. Me dice mucha gente, las mujeres sobre todo, que quiero andar con un coreano. Esperemos que se te logre que andes con un coreano. Pero si no, busca otra expectativa, ¿verdad? Hay cosas que sí pueden alcanzar o obtener y hay cosas que no. Ahora bien, dice, en general las necesidades están representadas por la sensación de una falta, de una carencia que para satisfacerla se requiere de una persona o de un objeto. En consecuencia, las necesidades son en primera instancia ciertas apetencias que experimenta el hombre y que provocan un desequilibrio orgánico. Este desequilibrio se restituye en cuanto se aplica al satisfactor correspondiente. Eso sí viene en el manual o no. En lo que dice necesidad y escasez, el primer párrafo, si viene, va. Existen mercados diferentes o existen marcadas diferencias entre necesidad y deseo. ¿Eso también viene? Sí. El deseo es algo promovido por la voluntad en cuanto a la apetencia de algo o de alguna cosa. La necesidad, pues es la falta de algo. El deseo tiene carácter psicológico, en tanto que la necesidad tiene carácter fisiológico. También puede tomarse como una definición de necesidad ciertas apetencias que experimenta el hombre y que provocan un desequilibrio orgánico que tiende a ser restablecido tan pronto como se aplica el satisfactor correspondiente. Ahora bien, basándonos en el tema de economía, normalmente las necesidades son las que resuelve uno como persona, ¿verdad? Si ustedes trabajan arduamente, van a completar para todas sus necesidades. Si no, ¿qué van a tener que hacer? Sacrificar ciertas necesidades, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar esas necesidades. Permítanme un segundito. Okay. Dice, en economía las necesidades las resuelve el hombre
por medio de los bienes o los servicios. Los economistas han tenido dificultades para hacer una clasificación que abarque y explique todas las necesidades. Actualmente se acepta que no hay jerarquía posible. Sin embargo, atendiendo a su mayor o menor carácter de urgencia, las necesidades pueden agruparse en dos clasificaciones que se aproximan a ser las más aceptables. Yamile, ¿traes tu pulmón? Sí. Perfecto. Las necesidades se dividen en tres: naturales, elementales o fisiológicas, o artificiales y culturales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las necesidades naturales? ¿Alguien me puede decir? Comer. Comer. Esa es una natural, ¿verdad? Por inercia lo tenemos que hacer. Ahora bien, ¿cuáles son las elementales o fisiológicas? Bueno, las fisiológicas son más las necesidades de ir al baño y además de lo que les quita el cuerpo. Y las artificiales o culturales, ¿cuáles son? El maquillaje. El maquillaje para verse más bonita, ¿verdad? Cultural. Para la moda. Bueno, van a anotar eso, por favor. Y luego, y luego van a anotar lo que le ponga acá. En atención a términos antónimos, te van a poner.
Ese también. Los dos, Qué milagro. Ya volví. Estaba malita. Sí. Pues sí, no, se quería venir Ahora bien, ahorita que terminen ustedes de anotar todo esto, eso ya lo vimos. Van a poner una necesidad absoluta y una necesidad relativa, una urgente y una diferible. Van a poner un ejemplo de cada uno. ¿Ok? Si no terminamos ahorita, lo vamos a seguir en la clase, en la siguiente clase, porque ya faltan poquitos minutos, pero para que lo empiecen a hacer. ¿Perdón? No, ya nada más de esta tabla, porque de la otra ya pusimos los ejemplos. Ah, ok. No puedo decir nada porque usted también la hostiga. Ya no, Jania, ya nada más me da visa, ¿verdad?
¿A quién lo mandó la? No, todavía no la mando, no la. ¿Lo va a mandar? No, después. Ah, ok, a ver. Natalia, ¿ya le llegó? Eso así no. Dice, nos vemos el día de mañana. Además hay que hacer esa actividad y mañana la vamos a continuar aquí en clase.